Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Pues para empezar, aquí tenemos el corte. Espectacular. A ver, el corte a lo mejor a ti no te gusta, porque está un poquito caldoso ahí en la punta. Pero es que a mí me gusta así, a temperatura ambiente. Si lo metes en la nevera el tiempo que indico en el vídeo, más adelante veréis más truquitos y cosas, se queda cuajado y perfecto. Y un sabor increíble, de verdad. No tiene desperdicio esta tarta. De primeras, aquí tenemos los ingredientes para la tarta, no para la mermelada. Y de segundas, muchas gracias a todos de verdad por ver el vídeo, suscribiros, comentar el vídeo, por compartir en Facebook. Muchas gracias a todo el mundo que me está apoyando, de verdad. Os lo agradezco en el alma y ayudáis muchísimo. Gracias. Esto para mí. Como ya hemos visto, metemos 250 gramos de galleta Lotus en cualquier batidora corriente, repito, y 65 gramos de mantequilla. La metemos ahí, le damos a máxima velocidad, unos 25 segundos, 20 segundos, ¿vale? Para que quede con este aspecto. Ojo, cualquier batidora, no es necesario Thermomix, lo voy a repetir en todos los vídeos. Lo puedes hacer en cualquier batidora, ¿vale? O trituradora o lo que sea. Esta tarta es cierto que se pega un poco, así que arriba a la izquierda tenéis unas imágenes de cómo haría yo en el caso de que tuviese ese molde, pues solo ponerle un poquito de papel de horno en la base, simplemente. A mí es cierto que me da igual, yo nunca lo voy a poner porque me gusta mucho este molde y me da igual que se pegue un poco. Pues echamos ahora 1 kilo de Filadelfia, ¿vale? Filadelfia, queso cremoso. Yo aconsejo las marcas que utilizo puesto que me quedan de escándalo. Así que bueno, ahí lo tenéis. 1 kilo, 1000 gramos de Filadelfia, ¿vale? Continuamos con 500 gramos de nata para cocinar. Es aconsejable que sea de 35% de grasa, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Después 6 huevos medianos de la talla M, ¿vale? 6 huevos medianos de la talla M. Y como veo que os ha gustado tanto la primera tarta, pues nada, seguiremos así. Seguiremos haciendo tarta y tarta hasta que os pongáis como una vaca, ¿vale? Cuando os pongáis como una vaca y me digáis, mira, para, pues pararemos. Pero vamos, que a ver si os creéis que yo aquí no cojo kilos. Que las tartas después me las tengo que comer yo. Que he optado por coger un trozo ahora y los demás regalarlo. Que la gente me dice, a mí, y digo, no, a ti no, al final me la como yo. Vamos, que me estoy poniendo vaca yo también perdido. Pues eso, que hemos echado 280 gramos de azúcar, 30 gramos de harina de repostería, 70 gramos de queso fresco Burgos de Aria y 50 gramos de queso parmesano, que es que al final me lío y no tal. 30 segundos a mitad de velocidad, o sea, si tenéis 10, pues a 5. ¿Qué pasa? ¿Que todavía no te has suscrito? Suscríbete, hombre, dale un like si te ha gustado y si no, pues también. Y activa campana, comenta, etcétera, etcétera. Que ojo, que la suscripción es gratis, ¿vale? Que es gratis, que no te van a cobrar nada, ¿vale? Y sobre todo comparte en Facebook, en todo donde tú quieras, en todos los sitios, vamos. Pues metemos la tarta a 200 grados con calor arriba y abajo, sin ventilador, ¿vale? Y con un cazo de agua. Un cacito abajo, el truco de la abuela, que ya sabéis del primer vídeo, que lo tendréis por aquí. Que por cierto, sabéis que es en mi tierra un cazo, ¿no? Pues un suceso. Lo siento, es malísimo, ¿vale? Sé que es malísimo, pero es que no puedo evitarlo, si no era yo, de verdad, lo siento. Bueno, seguimos que si no me lío. Metíamos el palillo y vemos que sale muy fresco, así que bueno, lo volvemos a intentar dentro de 5 o 7 minutos, ¿vale? Que no lo he metido, pero bueno, no aparece, pero sí lo he metido, ¿vale? Y cogemos y abrimos ahora la puerta, la dejamos abierta, ponemos el grill arriba solo y esperamos a que, como yo le llamo, burbujee.
Y como vemos ahora, pues vemos que está burbujeando y todo se iguala un poco de la misma tonalidad, ¿vale? Ya sale para arriba. Directamente apagamos, activamos ventilador y dejamos la puerta abierta. Y lo dejamos ahí. Unos 15-20 minutos con el horno apagado la dejamos ahí. Y ya después nos ponemos... Bueno, yo hice una comprobación más, que aquí la veis, pero bueno, no es necesaria. Porque ya tiene que estar bien. De hecho, miramos el palillo y está perfecto. Y sobre todo ahora, ponemos los guantes, nos ponemos los guantes, por Dios. Y como veis, pues el palo ha salido un pelín de nada húmedo, o sea que es el estado perfecto. Así que nos colocamos los guantes, como he dicho, y la sacamos a que se enfríe. Que muchos de ustedes me estéis preguntando sobre los enlaces que tengo abajo en la descripción. Sí, a través de ahí se puede comprar cualquier artículo de los que se ven en el vídeo. Eso sí, cuando le deis os va a abrir un enlace de YouTube, que a su vez buscáis una pestaña en los bordes y enlaza con Amazon Web, que ya desde ahí pone abrir aplicación. La dejamos ahí hasta que se temple, ¿vale? Y ahora comenzamos con la mermelada. Ojo, la mermelada, ¿qué puedes hacer? Puedes echarle mermelada que ya venga preparada en el supermercado donde la hayas comprado, puedes echarle miel, puedes echarle lo que te dé la gana, ¿vale? Yo voy a hacer una mermelada, la de mora, que es casera, que he cogido las moras de las plantas de donde vivo. Puedes hacerlo de fresa, siguiendo los mismos pasos, que de fresa son unos 35 minutos o más, y de mora son unos 15 minutos en el estado habitual, pero a mí me gusta mucho más espesa. En una ollita la podemos hacer, metemos esos ingredientes que hemos visto, le damos vuelta, vuelta y vuelta, después subirá como espuma y tal, ¿vale? Subirá, pero bueno, no te preocupes, ese es el truco del plato, ¿vale? Es un trucazo para comprobar el estado de espesura que tenga la mermelada. Bueno, miramos la tarta, mirad qué estado está, vamos, el estado no es quemado, es el aspecto, la corteza está blanda. Así que bueno, esto es la primera comprobación, que a mí, como ya he dicho, me gusta más espesa. Este sería el estado a los 15 minutos. Sería el estado de cualquier persona normal, que no sea yo. A mí me gusta más espesa, vuelvo a repetir. En cualquier olla va diferente en tiempo, pero bueno, con el truco del plato podemos comprobar el estado de consistencia que quieres. La mermelada, más espesa, menos espesa. Lo hemos metido en el congelador 10 minutos. Lo sacamos más o menos cuando vayas a hacer la primera comprobación, y como el plato está muy frío, ¿vale? Pues automáticamente, conforme lo echas, se ve el estado en el que quedaría ya a temperatura del frigorífico, ¿vale? Entonces lo volcamos ahora en un bote, lo cerramos, le damos la vuelta y lo ponemos boca abajo unos 10-15 minutos, ¿vale? Que eso es para que se cree vacío, que no siempre se crea, pero bueno, ahí lo dejo. Y si no te gustan los tropezones de la mora o de la fresa o los trozos y tal, pues cuando lo tengas hecho, pues lo bates en la batidora. Mi consejo es dejarlo en el molde siempre. Dejarlo, echarle la cobertura para no salirte, para no liarla, para no aplastar la tarta, ¿vale? Y cuando lo tengamos hecho y se queda a temperatura ambiente, lo metemos en la nevera. Lo dejamos 6 horas mínimo. Y cuando 7, yo diría toda la noche, pero bueno, después desmoldamos, ¿vale? Y sobre todo, el echar la mermelada, pues ya, pues como digo, ya es el arte de cada uno. Y mirar qué maravilla de tarta. Mirar qué maravilla. Bueno, me podéis seguir en Facebook, aquí arriba lo dejo, Instagram, etcétera, etcétera. Pero mirar qué maravilla de tarta. De verdad, a mí me gusta este estado y a todo el mundo que lo ha probado también. Es cierto que esta imagen está sacada después de simplemente una horita de nevera, que queda más... está más liquidita en el centro, pero que no hay ningún problema. La deja 6-7 horas y está espectacular. Y bueno, incluso así, ya te digo yo que está espectacular. Tú la probaba y después valoraría, pero es una maravilla. A mí me gusta así, jugosa. Jugosa, jugosa, mira. Madre mía, de verdad, es que no puedo con ella. Es que me encanta, es que me flipa. Y no me pidáis un trozo, ¿vale? Porque vamos, esta tarta ya está comida, digerida, vamos, que está cagada ya, vamos, que no hay donde pillarla. Esta ya está comida y tal, pero me ha llevado mucha tela en la edición. Y bueno, antes de despedirme y dejaros con las tomas falsas, aquí arriba a la izquierda, durante las tomas falsas vais a ver la mejor tarta que he probado casi en mi vida. Que ya lo dije la anterior vez, en el anterior vídeo. Si tu batidora tiene 8 velocidades y digo en el vídeo a mitad de velocidad, pues ya sabes, a 4 y así. Un saludo, gente.
cago en la madre. Que me quemo. ¡Oh! Mierda. Joder, abre fácil, esto no tiene nada.